El rumor que lo cambió todo, continuación. A medida que la noche avanzaba, el ambiente digital se volvía aún más denso, casi irrespirable. No era solo curiosidad lo que impulsaba a millones de personas a seguir conectadas, actualizando sus pantallas sin descanso. Era miedo, un miedo silencioso, colectivo, que crecía con cada minuto sin respuestas. El nombre de Olga Tañón ya no era solo tendencia, era el centro de una tormenta emocional global. Y en medio de ese caos, comenzaron a surgir nuevas pruebas. Una supuesta fuente cercana a la familia afirmó en una transmisión en vivo que la artista llevaba semanas enfrentando complicaciones de salud. Habló de visitas médicas discretas, de cancelaciones silenciosas, de decisiones tomadas lejos de los reflectores. Nada confirmado, todo insinuado, pero suficiente para encender aún más la alarma. Ella siempre fue fuerte, pero esta vez era diferente, dijo la voz, con un tono que parecía cargado de tristeza. Esa frase se volvió viral en cuestión de minutos. Los seguidores comenzaron a reinterpretar cada aparición reciente de la cantante. Videos antiguos resurgieron, analizados cuadro por cuadro. Su expresión, su voz, su energía. Algunos aseguraban que se notaba más cansada. Otros insistían en que todo era una exageración sin fundamento. Pero la duda ya estaba instalada, y cuando la duda entra, es difícil expulsarla. Mientras tanto, el supuesto mensaje de su hija ya seguía siendo el eje de toda la narrativa. Expertos en redes sociales comenzaron a analizar la cuenta, la fecha de creación, el historial de publicaciones, los patrones de escritura. Algunos afirmaban que era auténtica, otros señalaban inconsistencias evidentes. La verdad, una vez más, se diluía entre versiones. Lo que sí era real era el impacto. En diferentes ciudades, fans comenzaron a reunirse de forma espontánea. Algunos frente a pantallas gigantes en bares, otros en pequeños grupos compartiendo recuerdos. La música de la artista sonaba más que nunca esa noche, como si todos quisieran aferrarse a algo tangible en medio de tanta incertidumbre. Ella es parte de mi vida. No puede irse así, decía una seguidora entre lágrimas en una transmisión en directo. Ese tipo de reacciones no eran aisladas, se multiplicaban, porque Olga Tañón no era solo una cantante, era una presencia constante en la vida de millones, en celebraciones, en momentos difíciles, en recuerdos imborrables. Su voz había acompañado generaciones enteras, y ahora esa misma voz parecía estar en peligro de desaparecer, pero aún no había confirmación. Ese vacío informativo se volvió el terreno perfecto para teorías cada vez más extremas. Algunos usuarios aseguraban que la familia estaba esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial. Otros insinuaban que ya había ocurrido lo peor, pero que se estaba manejando con cautela por razones personales o legales. Incluso surgieron teorías conspirativas, que todo era una estrategia mediática, que alguien había manipulado la información para generar impacto, que nada de esto era real. Sin embargo, esas voces eran cada vez menos escuchadas. La emoción dominaba la conversación. Cerca de la medianoche, un nuevo elemento sacudió el panorama. Una fotografía comenzó a circular. Una imagen borrosa de lo que parecía ser la entrada de un hospital, con personas reunidas en silencio. Algunos afirmaban que era reciente. Otros decían que era antigua. Nadie podía verificarlo, pero la imagen se compartió miles de veces, y con ella, la sensación de que algo grave estaba ocurriendo se volvió casi inevitable. Los medios tradicionales, que inicialmente habían sido más cautelosos, comenzaron a ceder ante la presión. Segmentos especiales, debates en vivo, análisis de expertos. Todo giraba en torno a la misma pregunta. ¿Qué está pasando realmente con ella? Pero nadie tenía una respuesta clara. El silencio de su entorno cercano seguía siendo absoluto, y ese silencio, lejos de tranquilizar, alimentaba aún más la inquietud. En ese punto, la historia ya había superado los límites de un simple rumor. Se había convertido en un fenómeno emocional, en una experiencia colectiva donde la realidad y la percepción se entrelazaban de manera peligrosa.
Porque cuando millones de personas creen algo al mismo tiempo, esa creencia adquiere un peso casi tangible. Aunque no sea verdad, la madrugada llegó sin comunicados oficiales, sin confirmaciones, sin desmentidos, solo con una comunidad global en vilo, atrapada entre la esperanza y el temor. Y en el centro de todo, una figura cuya ausencia, real o imaginada, ya estaba dejando una huella profunda. La historia de Olga Tañón apenas comenzaba a desarrollarse, pero ya había demostrado algo inquietante. En la era digital, una vida puede ser puesta en duda en cuestión de segundos. Y una despedida puede comenzar incluso antes de que exista la confirmación que nadie quería escuchar. La madrugada había sido larga, pero el amanecer no trajo alivio. Al contrario, trajo consigo algo mucho más definitivo. Lo que durante horas había sido incertidumbre, rumores y especulación. Estaba a punto de convertirse en una realidad imposible de ignorar. A las 7:43 de la mañana, una nueva publicación apareció en redes sociales. Esta vez no había ambigüedad, no había frases incompletas, no había espacio para interpretaciones. El mensaje provenía de una cuenta verificada, vinculada directamente a la familia de Olga Tañón. La fotografía de perfil, el historial, la autenticidad, todo coincidía. Y el texto era devastador. Con el corazón roto, confirmo que mi madre ha fallecido tras una dura batalla contra la enfermedad. Gracias por tanto amor. Necesitamos tiempo. El mundo se detuvo. Durante unos segundos, quizás minutos, el silencio digital fue absoluto. Como si millones de personas hubieran leído el mensaje al mismo tiempo, y por primera vez en horas, no supieran qué decir. Luego vino la explosión. Las redes colapsaron bajo el peso de la noticia. Miles, luego millones de mensajes comenzaron a aparecer. Incredulidad, dolor, homenajes improvisados, recuerdos. El nombre de la artista ya no era solo tendencia. Era un lamento colectivo. La hija de la cantante, visiblemente afectada en una posterior historia publicada minutos después, añadió una imagen, una fotografía íntima, familiar, donde ambas aparecían sonriendo. Acompañaba la imagen una frase simple, pero profundamente desgarradora. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Ahora no sé cómo seguir sin ti. Esa imagen recorrió el mundo. Los medios, que durante horas habían dudado, reaccionaron con rapidez. Esta vez no había margen para la cautela. Las palabras confirmado y oficial dominaron los titulares. Programas especiales interrumpieron su programación habitual. Periodistas, visiblemente conmovidos, leían el comunicado en directo. La noticia ya no era un rumor, era una pérdida. Y con ella comenzaron a surgir detalles que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Fuentes cercanas a la familia revelaron que la enfermedad había sido mantenida en privado por decisión de la propia artista. Ella había querido proteger a sus seguidores, evitar el dramatismo mediático, vivir su proceso lejos del escrutinio constante. Ella no quería ser vista como una víctima, comentó una persona cercana en una entrevista breve. Quería que la recordaran como siempre fue, fuerte, luminosa, imparable. Esa decisión, sin embargo, hizo que la noticia resultara aún más impactante, porque nadie lo esperaba. En las horas siguientes, comenzaron a circular testimonios de personas que habían estado cerca de ella en sus últimos días. Historias de visitas discretas, de momentos familiares, de despedidas silenciosas. Se hablaba de una lucha intensa, de días difíciles, de una fortaleza admirable, pero también de una realidad inevitable que, finalmente, había llegado. Mientras tanto, la reacción del público no se hacía esperar. Fans de todas partes del mundo comenzaron a rendir homenaje. Videos recopilatorios, mensajes emotivos, canciones compartidas miles de veces. Las plataformas digitales se transformaron en un espacio de duelo colectivo. Ella me acompañó en los momentos más duros de mi vida, escribía una usuaria. No puedo creer que ya no esté, decía otro. Gracias por todo, siempre vivirás en nosotros, repetían cientos de mensajes.
La figura de Olga Tañón trascendía en ese momento su condición de artista. Se convertía en memoria, en legado, en historia viva. Pero en medio de ese dolor, también surgían preguntas. ¿Por qué nadie lo sabía? ¿Cómo fue posible que una figura tan pública mantuviera en secreto una enfermedad tan grave? ¿Quién más lo sabía? La respuesta, según allegadas, era simple. Fue una decisión personal. Una decisión que ahora, tras su partida, generaba tanto respeto como desconcierto. La hija, convertida en el rostro visible del dolor familiar, no volvió a publicar en las horas siguientes. Su mensaje inicial fue suficiente. No hacía falta más. El impacto ya estaba hecho, y el mundo entero lo había sentido. A medida que avanzaba el día, figuras del espectáculo comenzaron a pronunciarse. Cantantes, actrices, presentadoras. Todas compartían recuerdos, palabras de admiración, fragmentos de experiencias vividas junto a ella. Se va una grande, pero su voz nunca se apagará, escribió una reconocida artista. Hoy pierde la música latina una de sus almas más brillantes, comentó otra. Los homenajes no cesaban, y en cada uno de ellos se repetía una idea. Ella no era solo una cantante, era una fuerza, una presencia, una mujer que había dejado una huella imborrable. Sin embargo, en medio de ese reconocimiento persistía una sensación difícil de ignorar. La forma en que todo había ocurrido, la rapidez, el caos previo, la falta de claridad inicial. Todo eso dejaba una pregunta flotando en el aire. ¿Se pudo haber evitado? ¿O era inevitable en una era donde la información viaja más rápido que la verdad? El caso de Olga Tañón se convertía así en un ejemplo contundente de los riesgos de la desinformación, pero también del poder emocional de una figura pública. Porque más allá de los rumores, de los errores, de las especulaciones, lo que quedaba era el impacto. La ausencia, el vacío. Y ese vacío, en ese momento, parecía imposible de llenar. Pero la historia aún no había terminado, porque tras la confirmación, vendría algo aún más profundo. La verdad completa, y con ella, detalles que nadie estaba preparado para escuchar. La verdad íntima de su despedida. Después de la confirmación, el mundo dejó de preguntarse si era cierto, y empezó a preguntarse cómo había sido. El impacto inicial dio paso a una necesidad más profunda. Entender los últimos momentos, reconstruir el camino que llevó a ese final, y sobre todo acercarse, aunque fuera a través de fragmentos, a la despedida de Olga Tañón. Porque detrás del anuncio público había una escena completamente distinta. Una escena sin cámaras, sin titulares, sin ruido. En los días finales, la vida de la cantante se redujo a un espacio íntimo, casi suspendido en el tiempo. La casa, o el lugar donde se encontraba, dejó de ser un espacio cotidiano para convertirse en un refugio. Un lugar donde cada gesto adquiría un significado distinto, donde cada silencio decía más que cualquier palabra. El deterioro físico ya era evidente. La energía que durante años había definido su presencia en el escenario se había transformado en fragilidad. Los movimientos eran más lentos, la voz más baja. Los momentos de lucidez y de cansancio se alternaban de manera impredecible. Pero había algo que no cambió: la conciencia. Según quienes estuvieron presentes, ella sabía lo que estaba ocurriendo. No había negación. No había engaño. Había una aceptación silenciosa, profunda, que no necesitaba ser explicada. Esa aceptación marcó el tono de los últimos días. No hubo dramatismo exagerado. No hubo escenas teatrales. Hubo, en cambio, una intensidad emocional contenida. La hija de la cantante permaneció a su lado casi de forma constante. No como figura pública, sino como hija. Como alguien que de un momento a otro se encontró sosteniendo la realidad más difícil posible. Las horas pasaban entre cuidados, conversaciones breves y largos silencios en los que ambas parecían entenderse sin necesidad de hablar. A veces, bastaba con tomarse de la mano. A veces, bastaba con mirarse. En ese intercambio silencioso se concentraba todo: el amor, el miedo, la despedida. En los momentos en que ella tenía fuerzas, intentaba mantener cierta normalidad.
Preguntaba por detalles cotidianos, por recuerdos compartidos, por pequeñas cosas que, en ese contexto, adquirían un valor inmenso. Era como si quisiera anclarse a la vida a través de lo simple, pero el cuerpo marcaba el límite. Cada día era un poco más difícil. Cada hora exigía más esfuerzo, y aún así, la serenidad se mantenía. Quienes observaron ese proceso coinciden en una idea. La despedida no fue caótica, fue profundamente humana. No estuvo marcada por el pánico, sino por una especie de calma que, aunque dolorosa, permitió que cada momento tuviera sentido. Hubo instantes de emoción intensa, inevitables, lágrimas contenidas, palabras que costaban salir. Pero también hubo momentos de una ternura difícil de describir. Gestos pequeños, casi invisibles, que reflejaban años de vínculo, de historia, de vida compartida. En algún punto, nadie sabe exactamente cuándo, la conversación cambió. Dejó de ser sobre el presente y empezó a ser sobre el adiós. No fue un anuncio explícito, fue algo que se entendió. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Las horas ya no se medían igual. El reloj perdía importancia. Lo único relevante era estar ahí, acompañar, sostener, no dejar que la soledad entrara en ese espacio. Y no entró. Porque si algo queda claro en todos los relatos, es que ella no estuvo sola. Estuvo rodeada, estuvo cuidada, estuvo acompañada hasta el final. El instante de la partida llegó de forma gradual, casi imperceptible. No hubo un quiebre abrupto, sino una transición lenta, como si la vida se fuera retirando poco a poco. La respiración se hizo más suave, más espaciada. El silencio se volvió más profundo. Y en ese silencio ocurrió, sin ruido, sin espectáculo, sin mundo exterior, solo con la presencia de quienes la amaban. Después, el vacío. Un vacío inmediato, difícil de describir. El espacio seguía siendo el mismo, pero ya no lo era. Algo esencial había cambiado. Algo irreversible. La hija de la cantante, testigo de ese momento, se enfrentó entonces a una realidad doble. El dolor íntimo de la pérdida y la responsabilidad de comunicarla. Pero antes de cualquier mensaje, antes de cualquier palabra pública, hubo un tiempo breve, necesario. Un tiempo para ti llorar. Un tiempo para asimilar. Un tiempo para aceptar que ese momento había llegado. Ese espacio, sin embargo, fue frágil, porque mientras la familia aún estaba dentro de ese silencio, el mundo exterior ya comenzaba a moverse. Los rumores que habían empezado horas antes no se detuvieron, crecieron, se transformaron, se adelantaron a la verdad. Y así, la despedida íntima quedó rodeada por el ruido. Ese contraste es, quizás, lo más duro de toda la historia. Por un lado, una muerte vivida con calma, con cercanía, con amor. Por otro, una reacción pública acelerada, caótica, impulsiva. Dos realidades que ocurrieron al mismo tiempo, pero en universos completamente distintos. A medida que esos detalles fueron saliendo a la luz, el público empezó a mirar la historia de otra manera. Ya no se trataba solo de una noticia impactante. Se trataba de comprender la dimensión humana de lo ocurrido. De entender que, más allá del personaje público, había una mujer, una madre. Una presencia que se apagó en silencio, lejos de los reflectores. La partida de Olga Tañón no fue un instante mediático. Fue un proceso íntimo, una despedida real. Un momento que perteneció, antes que a nadie, a su familia. Y esa verdad, aunque llegue tarde, cambia la forma en que todo es recordado. Porque no todas las historias terminan con un titular. Algunas terminan en silencio. Y ese silencio lo dice todo. El adiós definitivo y el legado que no se apaga. Después de comprender cómo ocurrió la despedida, llegó el momento más difícil de todos. Aceptar la ausencia. El mundo ya no buscaba respuestas. Buscaba cerrar una herida. La noticia de la muerte de Olga Tañón había recorrido todos los rincones posibles. Lo que comenzó como un rumor se transformó en una confirmación, luego en un relato íntimo, y finalmente en una pérdida colectiva que nadie podía ignorar. Pero incluso en medio del dolor, la vida pública no se detiene. Y así comenzó la etapa del adiós. Los homenajes aparecieron primero en redes sociales. Millones de mensajes inundaron las plataformas.
Palabras de amor, fragmentos de canciones, recuerdos personales. Personas que nunca la conocieron en persona hablaban de ella como si hubiera sido parte de su vida cotidiana, porque, en cierto modo, lo fue. Su voz había estado presente en momentos clave. Celebraciones, despedidas, historias de amor, instantes de tristeza. Cada canción se convirtió en un hilo invisible que la conectaba con quienes ahora la lloraban. Muy pronto, los homenajes dejaron de ser solo digitales. En distintas ciudades comenzaron a organizarse vigilias espontáneas. Velas encendidas, fotografías impresas, música sonando en altavoces improvisados. No eran eventos oficiales, pero sí profundamente auténticos. La gente necesitaba reunirse, necesitaba compartir el dolor, necesitaba despedirse. Mientras tanto, la familia enfrentaba una realidad completamente distinta. Lejos del ruido, lejos de las cámaras, se organizaban los detalles del último adiós. Cada decisión tenía un peso emocional enorme. No se trataba de un evento mediático, sino de un momento profundamente personal. Según fuentes cercanas, la despedida se planeó con discreción, sin excesos, sin espectáculo, tal como ella habría querido. El lugar fue elegido cuidadosamente. Un espacio íntimo, protegido, donde la familia pudiera reunirse sin interrupciones. Allí, rodeada de quienes más la amaban, se llevó a cabo una ceremonia marcada por la sencillez y el respeto. No hubo discursos grandilocuentes, no hubo necesidad. Las palabras, cuando aparecieron, fueron breves y sinceras. Más que hablar del artista, hablaron de la mujer, de la madre, de la persona que había dejado una huella irreemplazable en la vida de quienes la conocieron de verdad. La hija de la cantante, visible solo en algunos momentos, fue el centro emocional de esa despedida. No como figura pública, sino como alguien atravesando una pérdida inmensa. Su dolor no necesitaba explicación. Se sentía, se percibía en cada gesto, se reflejaba en cada silencio. Y ese silencio, una vez más, decía más que cualquier declaración. Mientras tanto, el mundo seguía reaccionando. Figuras del espectáculo, de la música y de la televisión compartían mensajes de despedida. Algunos recordaban colaboraciones, otros hablaban de su influencia, otros simplemente expresaban su admiración. Pero en todos esos mensajes había un punto en común: respeto. Respeto por su trayectoria, respeto por su fuerza, respeto por la manera en que enfrentó su final. La narrativa mediática también comenzó a cambiar. Lo que inicialmente fue una cobertura marcada por la urgencia y la confusión, empezó a transformarse en un reconocimiento más profundo. Los titulares dejaron de centrarse en el impacto inmediato y comenzaron a enfocarse en su legado, su carrera, su influencia, su historia. Se revisaron momentos clave, conciertos memorables, entrevistas, apariciones que habían marcado a generaciones. Cada imagen, cada video, cada canción se convirtió en una forma de mantenerla presente. Y en ese proceso, algo cambió. La ausencia empezó a transformarse en memoria. El dolor empezó a convivir con el agradecimiento, porque más allá de la tristeza había una certeza. Lo que ella pesaba y ella había construido no desaparecía, seguía vivo. Vivoñada canción. En cada recuerdo, en cada persona que alguna vez encontró en su voz un refugio. Sin embargo, no todo fue reflexión. También hubo críticas. Muchas voces cuestionaron la forma en que se manejó la información desde el inicio. El caos, los rumores, la velocidad con la que se difundieron versiones no confirmadas. Todo eso dejó una sensación incómoda. ¿Se respetaron los límites? ¿Se invadió la intimidad? ¿Se pudo haber hecho mejor? Esas preguntas no tienen una respuesta única, pero sí dejaron una enseñanza clara. La historia de Olga Tañón expuso con crudeza el choque entre lo público y lo privado. Mostró cómo, en la era digital, una vida puede ser analizada en tiempo real, incluso en sus momentos más delicados. Y al mismo tiempo, mostró algo más importante, que incluso en medio de ese ruido, es posible preservar la dignidad. Porque a pesar de todo, su despedida real,
la que ocurrió lejos de las cámaras, fue respetuosa, íntima, profundamente humana. Y esa es la que realmente importa. Con el paso de los días, la intensidad mediática comenzó a disminuir. Los titulares dejaron de ser urgentes. Las redes se movieron hacia otros temas. Pero algo permaneció. Una sensación, un vacío y, sobre todo, un legado. Porque hay figuras que trascienden su tiempo. Figuras que dejan una marca que no depende de su presencia física. Figuras que, incluso después de partir, siguen acompañando. Olga Tañón se convirtió en una de ellas. Su historia no termina con su muerte. Continúa en quienes la recuerdan, en quienes la escuchan, en quienes encuentran en su voz una emoción que no se apaga. Y quizás esa sea la forma más honesta de cerrar esta historia. No con un final definitivo, sino con una continuidad silenciosa. Porque algunas despedidas no son un adiós, son una transformación. Y en esa transformación, ella sigue estando presente. De otra manera, en otro lugar, pero presente, para siempre.